palabra del Señor, libro de Isaías, por favor, capítulo 49 del libro de Isaías. Del libro de Isaías. Le voy a pedir a los hermanos del coro cuando bajen que apaguen esto, por favor. ¿Ya? Porque a mí no me gustan los ventiladores, a mí me gusta transpirar nomás, ¿ya? Me gusta transpirar. Bendito. Como cuando jugamos a la pelota, no creo que cuando están jugando a la pelota nada con un ventilador al lado, ¿no? Ya póngase de pie, hermano, bendito sea, no lo dejé medio preocupado por el aviso, pero tranquilo, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Amén, tranquilo, si no es nada grave, no es nada grave, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Isaías, capítulo 49, verso 15. El título del mensaje es Cuando Dios se acuerda de ti. Oh, bendito sea el Señor. Pensé que iban a ver más amén, hermano. Cuando Dios se acuerda de ti. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz? ¿Se olvidarán las hermanas que tienen guagua de su bebé? Amén. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, así te dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Lo leemos de nuevo. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Señor, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que añadas bendición a través de tu palabra a tu pueblo, a tus hijos, a los que están reunidos en este lugar, a los que hemos llegado, Señor, con el fin y el propósito de adorar y de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te damos, te glorificamos y te bendecimos a través de tu santa y eterna palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Yo no sé, qué lindo saber cuando alguien se acuerda de uno, ¿no es cierto? Amén. ¿A cuánto le tiene esa sensación? Cuando está de cumpleaños usted y alguien le escribió, y usted, qué bueno que alguien se acordó de mí. Amén. Bendito sea el nombre de, por lo menos tengo un perrito que me ladre, dicen algunos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la frase cuando Dios, ponga mucha atención en esto, hermano. Cuando la frase que nos relata acá, o más bien dicho en relación al mensaje, la frase Dios se acordará de ti, literalmente es una promesa bíblica de esperanza y de fidelidad, porque en Dios siempre vamos a tener esperanza y siempre, como decía mi hermano, vamos a encontrar un Dios que es fiel. Amén. Y esa frase que Dios se acordará de ti, amén, significa, hermano, literalmente que Dios actuará en tu favor. Amén, actuará en tu favor, trayendo bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Trayendo liberación y trayendo también, hermano, el cumplimiento de sus promesas cuando estés afligido o cuando estés necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Es como dice la palabra en algunos pasajes bíblicos en relación a esto, en relación que Dios siempre se acordará de nosotros. En el Salmo 115, del verso 12 al 15, dice claramente el salmista hablando en relación a esto, diciendo: Jehová se acordó de nosotros, Jehová nos bendecirá, Jehová bendecirá a la casa de Israel, Jehová bendecirá a la casa de Aarón, Jehová bendecirá a los que temen a Jehová. Amén. Jehová bendecirá a los pequeños y a grandes. Jehová aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos. Es decir, la bendición, amén, no va en desaumento. La bendición de Dios tiene que ir en aumento para nosotros. Bendito. Y en ese acordar, en ese actuar de Dios, Dios te dice que su bendición se va a aumentar sobre ustedes, sobre vuestros hijos. Y dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Entonces, esa frase que indica que Dios actuará en favor, que Dios se acordará, también lo habla Eclesiastés en el capítulo 3, verso 15. Y dice que cuando estés en aflicción,
La palabra aflicción habla de problemas, habla de incertidumbre, habla de una complicación personal. Amén. ¿Cuántos más de alguna vez hemos estado en algún tiempo de aflicción? Ya sea en enfermedad, ya sea en trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice claramente, amén, cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti. Amén. Dios se acordará de ti cuando estés en aflicción. O sea, cuando más pensamos que Dios no está con nosotros cuando estamos en aflicción. Cuando menos pensamos que Dios se va a acordar de nosotros cuando estamos en problemas. Pero este libro de Eclesiastés, que está equivocado el versículo ahí, el nombre, a ver, yo me equivoqué acá, dice: cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados como el calor del sol derrite el hielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, acordarse no es un olvido, sino que es un acto poderoso de la gracia de Dios para nosotros. Amén, de su gracia inmerecida, donde Dios, hermano, recuerda su pacto para con su pueblo y obrando para transformar la situación, eliminando la vergüenza y abriendo nuevas puertas para aquellas personas que necesitan de Dios. ¿Cuántos han llegado necesitados de Dios? Entonces la Biblia, hermano, afirma repetidamente, amén, que Dios se acuerda de nosotros. La palabra Dios acordó sale cerca de 70 a 75 veces la palabra del Señor. Entonces, al salir tantas veces, más de 70 veces, afirma repetidamente que Dios se acuerda de nosotros. El Salmo 103 dice, hermano, que Dios se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios sabe de la condición que somos. Entonces, cuando Dios se acuerda de nosotros, amén, no como un acto de memoria humana. Escuche bien. Amén. Porque nosotros tenemos una memoria, amén, demasiado limitada. Somos fáciles de olvidar, de acordarnos de las cosas. Amén. Tenemos un Alzheimer espiritual muchas veces, que no nos acordamos de ciertas cosas. Y es por eso, hermano, que el salmista le dice a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque el salmista dio a entender que el alma, el ser interior nuestro, es muy fácil, muy proclive a olvidarse de las cosas. Amén. Por eso, hermano, no te olvides. Dios siempre le dijo a Israel: no te olvides que fui yo el que te metió en la tierra prometida. No te olvides que yo fui el que te bendijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos trae a la memoria también eso a usted. Que usted no se olvide que si usted está aquí es solo por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Hermano, por favor, yo no quiero ningún tipo de distracción, de verdad. Por favor, se lo pido con mucho respeto. Cuando yo predico o cuando un hermano predica, yo me siento a escuchar la palabra. Y me siento con respeto a oír la palabra. Tenga respeto también a su pastor, por favor, de verdad. Y los niños tienen que aprender a ser sujetos al lado del papá. Tienen que aprender los niños que están en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y no estoy enojado, estoy contento. Porque vamos ganando, ya. Entonces, la Biblia afirma repetidamente que Dios se acuerda no como un acto de memoria humana, amén, sino que Dios se acuerda como una promesa de su acción, como una promesa de su fidelidad, amén, y de bendición para nosotros, de bendición hacia aquellos que le temen a Dios. ¿Cuántos le temen? Amén. Vuelvo a repetir, amén. Dios se acuerda de nosotros no como un acto de memoria humana, sino como una promesa de acción, de fidelidad, de bendición hacia aquellos que le temen y le buscan, recordándonos que nunca nos abandona. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Yo no sé cuántos se gozan en eso, hermano. No sé si usted está aquí en esta noche, está concentrado en eso, recordándonos, hermano, que nunca Dios nos abandona. Amén. Y que su misericordia es eterna. Amén. Incluso aún en los momentos de dificultades, aún en los momentos de problemas, su misericordia se manifiesta hacia nosotros, diciéndonos: yo no te abandonaré, nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos sentido como que Dios nos olvida? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no son oídas, no son escuchadas, no son recibidas por Dios? Amén. Entonces, cuando la palabra del Señor habla en estas 72 veces que Dios se acordó,
literalmente se está usando una palabra en el verbo, en el griego, perdón, en el hebreo, que es la palabra sacar, con Z y con K, sacar. Y esa palabra en el hebreo, sacar, no significa que Dios se hubiera olvidado, sino que la palabra en el hebreo, Dios se acordó de ti, amén, se enfoca en su atención para actuar a favor de alguien, cumpliendo sus promesas y sus pactos. Es decir, cuando Dios se acuerda, bendito sea el nombre del Señor, no en el sentido humano, amén, sino que, aleluya, se acuerda en el sentido que es el momento de actuar, que es el momento de actuar en favor de alguien, cumpliendo sus promesas y sus pactos, porque nunca te olvides que el Dios que tú sirves es un Dios que cumple sus promesas y es un Dios que cumple sus pactos. No esos pactos que usted hace con Dios, que a veces un día sí, un día no, que un día sí, que un día no. Aleluya, sus promesas y sus pactos Dios las cumple siempre. Entonces, en su profundidad, la palabra sacar literalmente significa en el castellano recordar. Y lleva varias connotaciones en el sentido que Dios actúa en favor de algo. Es decir, la idea central de la palabra en el hebreo sacar es pasar de la memoria a la acción. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra sacar indica también la fidelidad que Dios tiene con el pacto. Entonces indica que Dios recuerda sus promesas, que no es como usted, que usted se olvida. Amén, recuerden lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios hace promesas, no tarda en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra sacar indica que Dios actúa en favor tuyo, que Dios muestra la fidelidad de su pacto, que Dios recuerda sus promesas, sus pactos y obra para poder cumplirlas. Recuerda algo, servimos a un Dios, como dice la palabra, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y el libro de Apocalipsis dice que sus promesas son fieles y son verdaderas. Entonces, esta fidelidad del pacto, al recordarse, Dios, al actuar en favor de nosotros, aleluya, recuerda literalmente sus promesas que ha hecho contigo para poder cumplirlas, mostrando su compromiso eterno con su pueblo. Porque Dios adquirió un compromiso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Jesús lo dijo claramente, aleluya, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Bendito sea Dios. Y sus promesas son de verdad. Amén. Él nunca nos abandona. Él no nos deja solo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y lo tercero, con respecto a la palabra sacar, amén, en el hebreo, amén, indica que no es un olvido humano. Vuelvo a decir, por naturaleza nosotros somos fáciles de olvidarnos de las cosas. Pastor, me olvidé de esto. Pastor, me olvidé que tenía que ir para allá. Aleluya, la esposa le pide algo a usted y usted se olvida. En eso somos especialistas los varones, de olvidarnos cuando la mujer nos pide algo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto indica claramente que Dios no olvida como los seres humanos. Que literal, aprenda esto, que literalmente recordar en el hebreo es una figura literaria, permítame expresarme esto porque es medio difícil, que indica antropomorfismo. Y la palabra antropomorfismo es para describir su intervención en el tiempo señalado, en el tiempo que Él lo determina correcto. Y la palabra antropomorfismo, aleluya, en el bíblico, es atribuir a Dios características, formas, emociones y acciones humanas, como manos, como ojo, como amor, para hacerlo comprensible a los hombres, para que nosotros podamos entenderlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque sabemos que Dios es espíritu y que Dios no tiene cuerpo físico, ¿cuántos dicen amén al Señor? Siendo una figura retórica para revelar su personalidad y una relación con nosotros, porque Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No en una literalidad física. Entonces, cuando se habla de esto, del antropomorfismo, literalmente Dios se muestra de esta forma para hacerlo más comprensible, para que nosotros podamos entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el griego bíblico, cuando se dice que Dios se acordó, no significa
que antes Dios ya lo había olvidado, sino que en el griego indica que es el momento donde, escucha bien, que es el momento en que Dios decide actuar a favor de alguien, recordando su pacto y sus promesas, poniendo en marcha su plan de salvación para el hombre, o poniendo en marcha su plan de salvación para las personas. Recuerde cuando Israel estuvo cautivo 435 años. Amén. No porque ellos habían hecho algo malo, pero estuvieron 435 años orando, clamando, intercediendo. Muchos de ellos pensaron que Dios los había olvidado. Muchos de ellos pensaron que Dios los había abandonado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Dios llama a Moisés, literalmente Dios le dice que Dios se acordó de su pueblo, se acordó de su pacto. Amén. Porque es Dios, no es usted ni yo, el que decide el momento de actuar de Dios. Recuerde una cosa: usted sirva a un Dios grande, sirva a un Dios fuerte, pero sirva a un Dios soberano. Y dentro de su soberanía, en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas, nadie puede meterse, porque Él es Dios soberano por sobre todas las cosas. Pero cuando Dios se acuerda de algo, indica que es el momento de meterse, es el momento de actuar, es el momento de hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor. En el proceso de los 400 años de silencio de Israel, de Dios hacia su pueblo, aleluya, cuando se manifiesta Juan el Bautista y cuando se manifiesta Jesús, aleluya, es que Dios decide actuar en favor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos están entendiendo esto, hermano, pero qué lindo saber que en algún momento de tu aflicción, de tu problema, de tus dificultades, tienes a un Dios que no se olvida del pacto que Dios hizo contigo. En algún momento Dios va a decir: ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de hacer las cosas, porque las cosas no son de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Dios que está arriba en los cielos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces Dios pone en marcha las cosas. Entonces, tanto en el griego como en el hebreo, nos indica la forma como Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. Entonces, la frase exacta, que Dios se acordó y se acordó Dios, aparece un número variable dependiendo de la traducción, pero se estima que cerca de 73 veces aparece la palabra Dios se acordó, significando literalmente que Dios interviene, actúa en favor de alguien, especialmente en el contexto de los pactos que Él hace. O sea, los pactos para Dios son irrevocables. Los pactos que Él estableció con el hombre, aleluya, son totalmente irrevocables, no son cambiables. Servimos a un Dios que no es, aleluya, que no cambia, que no se muda. Bendito sea el nombre del Señor. Que no cambia de parecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por ejemplo, en cuanto al llamado, la Biblia dice, hermano, en cuanto a los dones, los llamados son irrevocables. Es decir, en relación a Israel, Dios no se ha olvidado del pacto que hizo con Israel. Pero Israel, por haber rechazado al Mesías, por haber crucificado a Cristo, Dios, aleluya, introdujo una nueva generación, una nueva, aleluya, congregación, que serían los gentiles. Aleluya, que seríamos, hermanos, injertados, como dice el libro de Romanos, en el olivo natural. Es decir, usted y yo estamos injertados solo por la misericordia de Dios. Pero en cuanto al llamado, aleluya, Israel está primero. Amén. Israel está primero. Amén. Pero Dios no se ha olvidado del pacto que ha hecho con Israel. Entonces, cuando Dios dice que Dios se acordó, literalmente indica, aleluya, que Dios se acuerda de los pactos. Que Dios no tiene Alzheimer. Escúchame, Dios no es un viejito como algunos lo pintan, que está sentado, ¿no es cierto?, en algún lugar del universo. El Dios que sirve tiene una memoria intacta, una memoria intachable. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y que en algún momento se acordará de ti y actuará en favor de tu vida, de acuerdo al pacto que Dios ha hecho contigo. Es fácil que los hombres se olviden de Dios. Es fácil que la gente se olvide de Dios. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Por eso Dios siempre le recordó a Israel. Amén. Acuérdate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate, aleluya, de no olvidarte que fue Dios el que te introdujo en la tierra.
Si usted ha perdido la memoria, entienda que si usted está acá, no está por mérito, no está por, aleluya, por obra, está porque un día Dios lo salvó. ¿Cuántos se acuerdan que un día Dios lo salvó? ¿Cuántos se acuerdan que un día descendieron a las aguas y dijeron nunca más al mundo, nunca más a este mundo? Ahora mi vida vive para Dios. Entonces cuando te quieres descarriar es porque estás olvidando lo que Dios hizo contigo. Entonces constantemente Dios nos va a recordar y nos va a instar que no nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha hecho cosas grandes Dios contigo, alábalo con alegría. Ha hecho milagros Dios contigo, adóralo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Entonces, indica entonces que Dios interviene, que Dios mete su mano. Amén. Por ejemplo, Israel pensó, ¿no es cierto?, que Dios ya lo había olvidado. Ya lo veremos más adelante. Amén. Pero siempre Dios tuvo que intervenir en algún momento. Amén. Mostrando a través de su pacto su fidelidad. Mostrando a través de su compromiso que Dios tiene contigo. Porque Dios hizo un compromiso contigo. Y ese compromiso es claro: no te dejaré ni te voy a desamparar. Dios hizo un pacto con Josué. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Si eres valiente, si te esfuerzas, aleluya, yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios cumplió sus promesas con Josué. Porque no vuelvo a repetirte, tienes a un Dios que se acuerda de los pactos que ha hecho con nosotros. Entonces cuando dice la Biblia que Dios se acordó de ti, está indicando que es el momento de actuar, no cuando tú quieras. Porque Dios no es el títere que tú lo mandas para que Él haga lo que tú quieras. Entonces, varias veces en la Biblia se utiliza la frase Dios se acordó. Cuando, por ejemplo, cesaron las lluvias del diluvio universal, después de estar lloviendo más de 40 días, amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 8, verso 1, que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Después de toda esa hecatombe que vino, toda esa destrucción, donde lamentablemente toda esa generación muere, aleluya, y esa arca, hermano, aleluya, navegó no sé por cuántos lugares, bendito sea el nombre del Señor, pero llegado el cumplimiento, dice, aleluya, que Dios se acordó de Noé, y Dios dijo nuevamente, es el momento de volver a actuar. En otras palabras, no puedo dejar solo a Noé en esto. Amén. Y las tierras se secaron. Amén. Y el arca obviamente ancló en un lugar. Aleluya. Y se continuó, aleluya, con el proceso de salvación que Dios tenía para con la humanidad. Entonces la Biblia habla de que Dios se acordó. Amén. Vuelvo a repetir, cuando los esclavos hebreos clamaron al Señor en Egipto, en Éxodo 2:24, dice que Dios oyó el gemido de ellos. Colócalo por favor, Éxodo 2:24. Cuando los esclavos hebreos clamaron al Señor en Egipto, aleluya, oyó el Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios había hecho un pacto con estos tres hombres. Y después de 430 años siendo esclavo, dice la palabra que Dios se acordó de su pacto. Él dijo, vuelvo a intervenir, vuelvo a meter mano para que, aleluya, mi pueblo no sea destruido. El Salmo 98, verso 3, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 98, verso 3, se ha acordado de su misericordia, se ha acordado de su verdad para con la casa de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos la palabra recordó, cuando vemos la palabra o acordó, normalmente la asociamos con llamar a la memoria algo que fue olvidado. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿está diciendo la Biblia que Dios olvide y que luego tiene que recordar? Sabemos que Dios no recuerda las cosas en el sentido de que Dios las haya olvidado, a diferencia de nuestras mentes limitadas, porque la mente de Dios,
aleluya, es infinita y es omnisciente. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si lo está entendiendo. Aleluya. Sabemos que Dios nos recuerda las cosas en el sentido de las que Dios las haya olvidado. A diferencia de tu mente y la mía, que es limitada, la mente de Dios, recuerde que la Biblia que nuestros pensamientos son distintos a los de Dios, son galaxias lejos a los de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La mente de Dios es infinita. Salmo 147, verso 5 dice: grande es nuestro Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Señor? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen que nuestro Señor es grande? Si tu Dios es pequeño, quédate callado. Pero si tu Dios es grande, de verdad esta noche. Salmo 147, verso 5 dice: grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Aleluya. Es decir, no tiene límite el conocimiento de Dios como el tuyo y como el mío. Job 37, 16 dice que su conocimiento es perfecto. Mire lo que dice Job, aleluya, 37, 16. ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes? ¿Has conocido tú las maravillas del perfecto en sabiduría como el... Qué lindo, hermano. Yo no sé si usted se goza, hermano, o está más preocupado de las elecciones. Aleluya, bendito sea el nombre. A mí, hermano, entiende, estamos en la palabra. Y qué lindo saber, hermano, que Job reconoce al perfecto en sabiduría. Oh, qué lindo eso, hermano. Mientras yo leía esto me gozaba de verdad. Ahora, Dios ve incluso las cosas ocultas. Según Hebreos 4:13, Dios ve las cosas ocultas que otros no pueden ver. Mire lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, además Dios es perfecto y no está sujeto al pecado ni al defecto de los hombres. Amén, porque el Dios que servimos es un Dios perfecto. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo. ¿Lo está leyendo conmigo, no? ¿Lo está leyendo conmigo, no? Él es justo y recto. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Aleluya. Por eso, aunque los hombres quieran denigrar a Dios y quieran colocar a Dios en un límite, ¿no es cierto?, como que Dios se equivoca. Escúchame, Dios no se equivocó en llamarte. Dios no se equivocó en escoger. Dios no se equivocó en traernos en este lugar. No somos un accidente, somos la intención de Dios. Dios tuvo la intencionalidad de llamarte, de escogerte, de traerte a sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor, para hacer una obra en ti. Aleluya, porque cuya obra que Él hace es perfecta. Todos los caminos de Dios son rectos. El Dios que tú sirves es un Dios de verdad. El Dios que tú sirves, no hay iniquidad, no hay pecado en Él. El Dios que tú sirves es un Dios justo y es un Dios recto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, hay momentos en la vida de una persona en los que los toca pasar por momentos difíciles. Levánteme la mano de verdad, con sinceridad, y participe conmigo. ¿Cuánto más de alguna vez hemos tenido que pasar un momento difícil? Levánteme la mano. Mentiríamos si dijéramos que no. Mentiríamos si dijéramos que no hemos tenido que pasar de repente por el valle de la sombra de la muerte. Mentiríamos si no hemos tenido que pasar por golpes duros de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Donde, aleluya, donde son tiempos, hermano, en que se vive la incertidumbre de las cosas. La incertidumbre de qué va a suceder mañana. Amén. Si voy a tener trabajo mañana. Si voy a estar sano mañana. La incertidumbre si mañana vas a despertar o te van a estar cantando cuando el ángel pase lista. Y el alma, aleluya, de la persona se aflige, aleluya, y se angustia tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Que empieza la angustia. Tanto que
la fe de la persona, esa confianza que tenía en Dios, esa constancia que tenía en Dios, aleluya, empieza a decaer hasta el punto que esa persona llega a pensar que Dios se olvidó de ella. ¿Cuántas veces hemos pensado como que Dios se olvidó de mí? ¿Cuántas hemos pensado que Dios ya no se acordó de mí? Que se acuerda del de allá, que se acuerda del de acá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos va a tocar momentos difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que dice este salmo. Y gózate, por favor, escúchame. Deleítate en la palabra, hermano. Deleítate en estos versículos que son versículos de confianza. Mira lo que dice el Salmo 40, verso 17. Un salmo de esperanza. Aunque afligido, aunque yo necesitado. ¿Cuántos han estado afligidos? ¿Cuántos han estado necesitados? Jehová pensará en mí. La palabra pensar indica Jehová se acordará de mí, porque mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Cuántos se están gozando en estos versículos? Porque algunos se gozan más, hermanos, sapeando por Facebook. Lo que no tienes que andar mirando, gózate en la palabra. Perdona la expresión que te la uso, porque en la palabra nosotros deberíamos deleitarnos. Miren lo que dice, aleluya, Jeremías. Fueron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron por deleite a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En la palabra nos gozamos. Entonces, cuando pensamos que estamos angustiados, que estamos solos, que Dios nos abandonó, aleluya, que estamos echados a la suerte, aleluya, el salmista te dice, aunque afligido y necesitado, aleluya, hay un Dios que está pensando en ti. Oh, yo no sé si usted se goza por eso. Saber que hay un Dios que está pensando en mí. Entonces dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Por favor, Dios mío, no te tardes. No te tardes. Entonces ya voy a terminar. Ese mensaje no va a ser muy largo, para que vaya a celebrar. A veces podemos llegar a pensar que Dios no responde a nuestras oraciones. A veces podemos llegar a pensar que Dios ya no se acordó de nosotros. Escúcheme. Vemos la historia de Raquel. Era estéril, no podía tener hijos. Clamó, pidió. Dios se acordó de ella otorgándole hijo a través de una sierva. Amén. Recuerde que ella era una mujer estéril. No podía tener hijos. No podía fecundar vida, bendito. Y para una mujer judía eran menospreciadas, eran miradas en menos. Eran consideradas unas mujeres con su vientre seco, bendito. Y muchas de ellas eran rechazadas. Pero Jacob amó a esta mujer. La amó, aleluya, a tal punto, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que trabajó por ella 14 años. Pero a pesar de todo, Génesis 32, 22, pensando Raquel a lo mejor que Dios se había olvidado y que Dios no se acordaba de ella, Génesis 30, 22 dice, aleluya, se acordó Dios de Raquel, le oyó Dios y le concedió hijos. ¿Cuántos están aquí de verdad, hermano? Dice que Dios se acordó de Raquel, de todo su clamor, de todas sus oraciones. Es decir, no hay oración que pase desapercibida por Dios. A veces vamos a orar en la carne, a veces no vas a tener ganas de orar, pero vas a estar orando y esas oraciones Dios las tiene anotadas en el cielo. Y en el tiempo de Él, en el favor de Él, Dios actuará. Dios dirá, ahora es tiempo de meter mano. A veces no queremos la respuesta al tiro. A veces queremos un Dios, ¿no siento? Como el microondas. Respóndeme al tiro, dame el auto, dame la casa, dame esto otro. Y Dios no te lo va a dar en el tiempo que tú quieras. Pero eso no te tiene por qué desesperar, porque aunque Dios no te responda, y Él no está en la obligación de responderte, y aunque Él no te responda, escúchalo, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo grande, y aunque no me responda, oh, yo siento su presencia, yo tengo que seguir alabándolo, glorificándolo, porque Él es Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén?
Dios no está obligado a responderte en el tiempo que tú quieras. Aleluya. Durante los 400 años todos esperaban al Mesías. Todos esperaban a Jesús. Pero apareció un hombre, hermano, raro de vestirse, que se vestía con piel de camello, que comía langosta silvestre, que se alimentaba de miel, que andaba por los desiertos, predicando el evangelio de arrepentimiento. Y todos pensaron que era, aleluya, el nazareno, y todos fueron a preguntarle, como diciendo, Dios se acordó, Dios envió al Mesías. Pero fue, aleluya, la respuesta de Juan el Bautista cuando: yo no soy el Mesías, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, que estoy preparando el camino del Señor. Algo detrás mío viene uno más grande, pero pronto vendrá. Pero no vendrá en el tiempo de ustedes, vendrá en el tiempo de Dios. Y es por eso que el libro de Gálatas dice: cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. Cumplido el tiempo, es decir, en el momento exacto, Dios envió a su pueblo, a su Hijo, porque Dios se acordó del pacto que tenía con su pueblo. No sé cuántos se gozan por eso. Entonces a veces creemos que Dios no nos va a responder. Pregúntate, ¿cuántas peticiones tienes que no ha habido respuesta todavía? Inclusive me atrevo a decir que hay gente, hermano, que presentó peticiones delante de Dios y murieron sin haber recibido sus peticiones. Y muchos dijeron: Dios se olvidó de la oración, ya está muerto. No, ese hombre murió, esa mujer murió con la esperanza, pero sus oraciones están en la memoria de Dios. Muchas de esas oraciones están en la memoria de Dios. Entonces nos preguntamos, Dios no nos responde. Por ejemplo, cuando vemos el ejemplo de Ana. Yo a veces orando al Señor le decía: Señor, acuérdate, como un día te acordaste de Ana. Ana, hermano, otra mujer estéril. Otra mujer que no podía engendrar hijos. Dice que clamaba y no había respuesta. No había respuesta. Penina, la otra mujer del Cana, todos los días la irritaba. Todos los días se gastaba de ser ella. Aleluya. No te dejaste, hermana, aleluya, de tener hijos y que otras no puedan tenerlos. Porque en algún momento Dios se acordará también de esas mujeres que están dentro de la iglesia, que están esperando esa promesa, aleluya, que Dios le dio. Y sé que un día Dios la cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mujer la irritaba. Ana se angustiaba, aleluya. Su esposo le decía: ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Pero esas respuestas no producían calma en ella. Ella quería algo más. Y dice, hermano, que levantándose, aleluya, fueron a Silo. Fueron al lugar de adoración. Quizás, escúcheme, ponga atención, como muchas veces Ana, aleluya, y Elcana subían, aleluya, hacia Silo para adorar a Dios. Pero ahora, en ese caminar por ese desierto, Ana iba con otra petición. Iba con otra intención en su corazón. Iba, aleluya, a orar a Dios, derramando sus lágrimas, derramando su corazón, no haciendo oír su voz en el silencio, en un alma afligida, pidiéndole a Dios la oportunidad de tener un hijo, diciéndole: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a ofrecer, yo te lo voy a entregar para tu servicio. El otro que no sabía dónde estaba parada la micro, que son muchos, como muchos evangélicos que están dentro de la iglesia, que no saben para dónde va la micro, que ni siquiera saben qué están haciendo acá. Te lo recuerdo. Acá tú vienes a alabar, y a bendecir y a glorificar al Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El otro que no sabía para dónde iba la micro, que había perdido todo discernimiento espiritual, pensó que estaba borracha. Dijo: mujer, digiere tu vino. Maestro, sacerdote, yo no estoy ebria. Mi corazón ha clamado a Dios. Ni siquiera le dijo por qué había pedido. Ni siquiera le dijo que había pedido un hijo y que se lo había ofrecido si Dios se lo daba. Le dijo: he presentado petición a Jehová. He orado a mi Dios. Y dice que levantándose de mañana, 1 Samuel 1:19, adoraron, glorificaron a Dios,
Vea, hermano, el corazón de una mujer afligida seguía adorando a Dios. En tu afligimiento tienes que adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, adoraron delante de Jehová, volvieron a su casa en Ramá, y en esa misma noche Elcana se llegó a su mujer. Tuvieron experiencias sexuales como cualquier hombre y mujer. Y dice el versículo 19, Jehová se acordó de Ana. Su oración, hijo, hizo que Dios interviniera. Dios vio el sufrimiento de esa mujer, vio el dolor de esa mujer. Dios quería darle hijos, sí, porque Dios es un Dios fiel, pero dijo, es el momento de actuar, es el momento de actuar de esta mujer. Y se acordó en favor, en gracia de esta mujer. Y al año siguiente, oh bendito sea el nombre del Señor, esa mujer va con ese niño, aleluya, y lo lleva al sacerdote y le dice, sacerdote, ¿te acuerdas cuando pensaba que yo estaba borracha? Aleluya, yo oraba por este niño, aleluya, y Jehová fue propicio en responderme. Jehová fue propicio en acordarse de mí. No sé cuántas peticiones tienes, pero de algo te aseguro, un día Dios se acordará de ti. No sé qué tienes por delante, aleluya, afligimiento que nadie sabe, aleluya, que solo tu corazón lo sabe, que solo tu interior y nadie más lo sabe, aleluya, pero sigues orando en el silencio de la noche, sigues llorando por esa petición. Quiero decirte que un día Dios se acordará de ti. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra. Dios se acordará, Dios dirá, es el momento de actuar en favor de este hombre y de esta mujer. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en sus vidas, hermano? Oh, yo siento al Señor de verdad. Por eso el versículo que hemos leído, se olvidará la mujer de la que dio a luz. Jamás. Siempre estará el recuerdo. Porque sabe lo que padeció por tener esa bebé o esa mujer o ese niño. Hace poco veía un reportaje de una mujer que por casi 40 años sus hijas fueron arrebatadas por la dictadura, fueron llevadas a otro país, pero ella nunca se olvidó de sus hijas, nunca las buscó. Hizo todo lo indecible por encontrarlas. Y vaya que me emocionó hasta las lágrimas cuando lo muestran por la televisión, cómo sale a su encuentro en el aeropuerto. Y esas dos hijas que habían sido quitadas de esa mujer, la abrazaron, lloraron, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios te está diciendo, de la misma acción, aquella mujer que nunca olvida, aquella persona que parió, aleluya, y al hijo de su vientre, aunque ella se olvide, aunque en un momento hay mujeres que puedan olvidarse, Dios te dice esto: yo nunca me olvidaré de ti. Yo pensé que iba a haber una vez más fuerte. Yo nunca me olvidaré de ti. Como diciendo, aleluya, yo siempre me acordaré de ti. Dios nunca. Es como el padre del hijo pródigo que pide todo. Pide todo el muchacho se va, pero el corazón de padre nunca olvidó a su hijo. Nunca lo olvidó. Por eso si un día te apartaste, te descarriaste y volviste, no volviste a los brazos del pastor, no volviste a los brazos del ministerio por palabra de restauración, volviste a los brazos de aquel padre que nunca se olvidó de ti, que nunca se olvidó del pacto que hizo contigo, te cuidó, te guardó, no te permitió que te fueras al infierno, no te permitió que te condenara. Por eso si Dios te dio una oportunidad, alábalo, bendícelo, glorifícalo y reconoce a este Dios que nunca, nunca, nunca se olvidó de ti. Bendito Dios. Dice, cuando el muchacho reaccionó, volvió, fue el padre que reaccionó a correr a los brazos de su hijo. Fue el padre que dijo, este es mi hijo, el que estaba perdido, pero ha sido hallado. Entonces, cuando nuestra vida parece ir de la forma en que nosotros pensamos que debería ir, es fácil creer que Dios se olvidó de nosotros. Y caminamos a veces por el desierto. Caminamos igual como Israel. Caminamos picando piedras, trabajando como Israel, haciendo todas esas cosas que hicieron en Egipto, con la esperanza
Algún día Dios vendrá. Algún día Dios nos visitará. Aleluya. Por eso cuando Jesús llora, y lo prediqué la otra vez, cuando Jesús llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Aleluya. Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Yo nunca me olvidé de ustedes. Sin embargo, ustedes no conocieron el día de la visitación. El día en que yo los visité, ustedes se olvidaron de mí, pero yo no me olvidé de ustedes. Entonces, cuando la vida aparece de la forma en que nosotros pensamos que debería ir, es fácil creer que Dios se olvidó de nosotros y que no está interesado en nuestros dilemas, que no está interesado en nuestros problemas. Algunos no están ni preocupados de lo que les estoy diciendo porque no han tenido la experiencia de un Dios verdadero, aleluya. No han sentido el abandono de Dios. Cuando David sintió el abandono, sintió: Señor, no te apartes, no te alejes, no me abandones, acuérdate de mí, Señor. A veces no estamos interesados en eso, a lo que Dios no está interesado en nuestros dilemas. No alcanzamos a ver que Dios acordó, que Dios actuó en favor, que Dios actuó en favor tuyo. Que en el tiempo de Él dijo: ahora Dios es un Dios personal. Dios nos toca a todos por general, nos alabamos, bendecimos, unos gritan, unos alaban, aleluya, Dios nos toca, pero en el trato personal, en las cosas individuales, aleluya, hermano, el trato que Dios tiene conmigo es diferente al que Dios tiene contigo. De mis peticiones sé que un día Dios se acordará, sé que un día Dios me visitará, sé que Dios obrará el milagro que yo anhelo y que yo deseo, sé que, aleluya, mis peticiones Dios las tiene presentes, aleluya, y Dios también las tiene presentes, las tuyas. Solo el tiempo, escúchame, solo el tiempo nos permitirá comprender la enseñanza. Solo el tiempo nos permitirá conocer el proceso de Dios. Solo el tiempo nos permitirá distinguir cómo nuestro carácter en ese proceso, cuando piensas que Dios se olvidó, cómo tu carácter fue transformado, cómo tu fe fue fortalecida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia habla de los héroes de la fe. El libro de Hebreos capítulo 11 no está por escrito, hermano. Está mostrando una realidad de hombres que caminaron por la fe, vivieron por fe, se sostuvieron como viendo al invisible, pudiendo volver atrás, como decía el domingo, pero siguieron avanzando. Unos murieron, otros fueron decapitados, murieron, aleluya, comidos de leones, por fuego impetuoso, aleluya, hermano, pero su fe fue fortalecida, aleluya. Y dice, hermano, que el mundo no era digno de ellos, el mundo les quedó grande a esos personajes, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios en este tiempo, dice el libro de Hebreos capítulo 11, nos proveyó algo mejor, nos proveyó a Cristo, nos proveyó al Salvador, bendito sea el nombre del Señor. Y después la fe, la confianza, la certeza de lo que no vemos, pero la esperanza que un día pronto volaremos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios se acordará de su pueblo. Entonces dice, aquella mujer, aleluya, que dio a luz, aunque se olvide en algún momento, difícilmente, pero se olvide, Dios te dice: yo nunca, siempre me acordaré que hice un pacto contigo, que hice un pacto contigo, y mis pactos son irrevocables, mis llamados son irrevocables. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, solo el tiempo te permitirá conocer, comprender que los silencios de Dios son reales. Y que en esos silencios, aleluya, cuando no sientes respuesta, cuando ves todo oscuro. Israel 435, ¿cuánta gente murió? ¿Cuántos niños murieron? En esos 400 años de silencio no había una voz profética, no había, por eso los judíos corrieron desesperados a oír a Juan el Bautista, corriendo, se bautizaban confesando sus pecados. Había una desesperación, pero Dios dijo: todavía no es el momento de actuar. En su tiempo vendrá mi hijo. En su tiempo luz alumbrará en medio de las tinieblas. En su tiempo, aleluya, Satanás caerá derrotado. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
Dios tiene su tiempo, escúchame. Y la Biblia dice que yo siento su Espíritu Santo. De verdad te lo digo, no es un fetichismo. Yo estoy sintiendo fuertemente su corriente sobre mi vida. Aleluya. Los tiempos de Dios son perfectos. El actuar de Dios es perfecto. Dejemos que Él actúe. Dejemos que Él haga las cosas. No importa el problema, no importa la aflicción. Siga avanzando. No importa las lágrimas que tengas que derramar. No importa que no tenga un hombro a tu lado que te consume. Pero hay un Dios que actuará en su tiempo a favor de ti, a favor de tu familia, a favor de tus peticiones. Y verás la maravilla de Dios. Y verás cómo Dios actuará. Y dejarán de mirarte, aleluya, como en menospreciado. Y entenderán que Dios está contigo. Que el Dios poderoso actuó en favor de tu vida. ¿Se imagina usted el gozo de aquellos que vieron a Ana años clamando? Y después verla con ese bebé. Y después de ese bebé dice la Biblia que Dios se volvió a acordar de Ana y le dio más hijos. No solamente uno. La Biblia dice que Dios se volvió a acordar de Sara. Le dio a José y le dio a Benjamín. Y es ahí cuando muere. Pero hay algo. Cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza, Dios se acordó de un pacto que era irrevocable. Como diciendo Dios mismo: yo hice un pacto con Abraham, yo hice un pacto con Isaac y Jacob. Por eso los judíos decían: Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Abraham. Que Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivo. Entonces solo el tiempo nos permitirá distinguir cómo nuestro carácter en ese proceso fue transformado. Fue limado por Dios, fue escupido por Dios, con el único propósito: que tu fe no sea una fe enclenque, sino que sea una fe que se fortalezca en Dios. Termino con esto. Daniel capítulo 10, verso 12. Este versículo es un versículo clave donde un ángel le dice a Daniel, escuche bien, un ángel le dice a Daniel: yo anhelo esa experiencia con Dios. Yo anhelo que un ángel me hable. Yo anhelo oír la voz de Dios. No sé si usted la anhela. Todas mis mañanas le digo en mi oración: Dios, háblame, háblame. Me habla por su palabra. Quiero oír tu voz audible. Por la fe me arrodillo en el altar y quiero sentir su mano. Quiero sentir algo de Él. Este versículo clave en Daniel capítulo 10, verso 12. Amén. Donde un ángel le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón a entender, a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día. Y a causa de tus palabras he venido. Esa palabra he venido, me acordé. A causa de estas palabras voy a actuar. Amén. Este versículo, hermano, tranquiliza a Daniel, explicando que sus oraciones fueron escuchadas inmediatamente. Aunque la respuesta angelical se demoró, escúcheme, debido a una batalla espiritual con el príncipe de Persia y el arcángel Miguel. Miguel tuvo que ayudar para que el mensaje llegara, como se detalla en los versículos siguientes. Entonces podemos decir: se acordó Dios. Se acordó Dios. A veces no vas a tener la respuesta inmediata. A veces vas a venir a orar y te vas a ir con una sensación como que Dios no te escuchó. Vas a doblar tu rodilla en tu casa y vas a sentir la tentación. Y hablo de aquellos que realmente oran no por un compromiso, no porque se anotan a una hora para que la gente vea que vino a orar, sino aquellos que realmente oran con sinceridad, buscando el rostro del Señor. Aquellos que por la fe claman y oran y creen, aleluya, como decía esa alabanza: creo en ti. No sé cuántos creen en el Señor y cuántos le creen a Él, porque una cosa es creer
Lo otro, aleluya, es creer en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a veces pensamos que Dios no nos responde inmediatamente. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos tienen alguna petición? Levánteme una mano. ¿Cuántos tienen una petición que no han visto respuesta? Levanten la mano. Te digo en el nombre de Dios, Dios se acordará de ti. Dios, no sé cuántos se gozan en eso, Dios se acordará de ti. Entonces Dios escucha nuestras oraciones y Él pone atención a nuestras necesidades. No hay oración que Él pase al olvido. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios, aleluya, no lo desprecia. Dios no olvida para siempre. No, Él no echa al olvido las cosas. Todo trabajo que hemos hecho, que los hombres no han reconocido en ti, que los hombres no han querido reconocer, escúchame, Dios sí se acordó. Y Dios sí se acordará de tu servicio, de lo que tú has hecho por Dios. Él se acordará un día de ti. Él se acordará un día de nosotros. Aleluya, porque la Biblia dice, ¿acaso el que hizo el oído no oirá? Aquel que hizo la boca no hablará. Entonces llegará un momento, llegará un tiempo como Ana, aleluya, que tú te vas a levantar. Quizás Ana se levantó de esa oración, adoró a Dios, partió con su esposo, quizás no le dijo nada, aleluya, su esposo la tomó, aleluya, se deleitaron quizás sexualmente, pero en ese acto tan humano y tan precioso entre un hombre y una mujer, porque el sexo dentro del matrimonio Dios lo ve santo, Dios lo ve puro. En ese acto tan hermoso Dios se acordó. Y no sé si el problema era de Ana o no sé si el problema era, aleluya, del Cana, pero Dios puso vida, Dios puso óvulos, Dios puso espermio, aleluya, fecundó vida y fecundó y nació uno de los más grandes profetas. Escúcheme, de todas las personas que fueron estériles, Dios levantó grandes hombres: Sansón, Samuel, José, Benjamín, Elizabeth. Nació Juan el Bautista, que su ministerio fue el ministerio profético más corto, pero vea lo que dijo Jesús: nunca se ha levantado profeta mayor como Juan el Bautista, porque él tuvo el honor de anunciar al que venía detrás de él, a Jesús de Nazaret. Entonces qué lindo saber y que te vayas con esta sensación que esta semana le hemos dedicado no solamente a darte temas de oración. El martes se nos habló de una oración eficaz. Y yo a veces me voy dolido en mi corazón para mi casa, porque quiero inyectar esto en la iglesia, quiero fecundar esto, y veo en ti de repente otras acciones, veo otras cosas, digo, no importa, y me desanimo, el diablo me desanima, aleluya, y me levanto a veces en la mañana: ¿para qué vas a ir a orar? Y escucho la voz de Satanás decirme: ¿para qué vas a ir? Pero me levanto, vengo, abro las puertas del templo, veo a mi hermano Juan orar, veo a Felipe entrar, veo de repente al hermano entrar, y mi corazón se inyecta de fe, de confianza, aleluya, que tengo un Dios que un día se acordará de todo lo que estamos haciendo, y aleluya, y no por vanagloria, no por aplauso, sino que todo lo que hagamos, Dios traerá memoria a todo lo que tú estás haciendo con Él. Dios no olvida. Él se acordará de nosotros. Dios no olvida. Él actuará en favor de su pueblo. Si tienes alguna petición, sigue confiando, sigue clamando, sigue orando, porque en algún momento a los interesados solamente le digo: Dios se acordará de ti. Dios se acordará de ti.
Y te pararás aquí en el altar y dirás: un día presenté petición a Jehová en mi silencio, esperé. ¿Cuánta gente ha esperado años por respuesta? Años por respuesta. Conozco una mujer llamada Guacolda López que esperó años que su esposo se convirtiera, años que se convirtiera la mamá de mi pastor, años que su esposo, aleluya, se convirtiera. Un hombre terco. Nacieron de él una generación de pastores, de evangelistas, bendito, que han honrado el nombre de Dios. Y su padre no, su padre, aleluya, era un hombre totalmente apartado de Dios, aleluya. Y esa mujer, yo todas las mañanas, todos los lunes, yo vivía, aleluya, en el templo, yo vivía, aleluya, en el costado del templo, y todas las mañanas veía a esa viejita llorar, veía a esa viejita llorar por su esposo, clamar por su esposo, orar por él, aleluya, hasta que un día, yo estando predicando en la ciudad de Retiro, casi pasando Rengo, aleluya, prediqué en la noche, aleluya, llego a mi casa y mi esposa me dice: don Jorge Arangui se convirtió al Señor, don Jorge Arangui se convirtió, el papá del pastor se convirtió al Señor. Duró 6 meses y a los 6 meses Dios se lo llevó a su presencia, porque Dios tiene el tiempo perfecto para actuar. Por eso, iglesia, siga clamando, sigue orando, sigue pidiendo. Oh, Rababashata Kiama, el Espíritu Santo te dice: Jehová se acordará de ti. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Por favor, póngase de pie y no se aparte de la bendición, porque Dios está en este lugar. Y yo quiero pedir un llamado al altar. Todos aquellos que tienen una petición delante de Dios, no tengan miedo a venir acá. No tengan miedo a venir, por favor. Ven con tu esposa, ven con tus hijos. Vamos a esperar que el coro pase rápido, por favor, con mucho respeto. Vengan aquí al altar todos. No, tú también, hermano, no solamente tú también necesitas. ¿Cuántos me levantaron que tienen una petición delante de Dios? ¿Cuántos levantaron su mano? Ahora agachó su mano. Venga aquí al altar, venga. Aquí de pie, por favor. Hágase más para adelante. Si no tienes petición, ya es un problema tuyo, hermano. Pero yo tengo petición. ¿Tiene usted petición? ¿Tiene usted petición? ¿Tiene usted petición? ¿Tiene usted? Venga aquí al altar, por favor. Venga, mientras el coro se prepara para entonar. Hágase más para adelante. No están los parlantes de casa, los subimos arriba, para que no se tapen los oídos. Y vamos a orar al Señor, vamos a pedir, vamos a clamar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, yo sé que muchos de ustedes tienen petición y has llorado, has derramado lágrimas, y a veces te ha ido. Si podemos tocar música, por favor. Yo creo que por favor nos concentremos en este ambiente espiritual, de verdad se lo pido. ¿Cuántas veces has orado? Te has levantado y te has ido de tu oración decepcionado, pensando que Dios no se acordará de ti. Por favor, piensa en Ana. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos y preséntale una vez más esa petición. Y quizás al salir de este culto, quizás mañana al levantarse, aleluya, Dios se acordará de lo que tú has pedido y recibirás la visitación de Dios a tu vida. Se acabará la incertidumbre, se acabará la falta de fe, y dirás: aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, Jehová se acordará de mí, Jehová se acordará de mí. Porque así te dice Dios: yo no te he olvidado, yo no te he olvidado. Quizás tú sí, pero yo no me he olvidado de ti, de tus oraciones, de tus lágrimas, de tus peticiones que has presentado delante de mí. Dios te dice: yo no me he olvidado de ti. Oh, si quieres derramar tus lágrimas, hazlo. Las lágrimas son la limpieza del alma.